cómo bancarizar tus criptos o cómo hacer el cash out. En este vídeo te voy a explicar cuáles son las distintas monedas que existen en función de dónde tienes las criptos, cuáles son los trucos y consejos que te puedo dar para no tener problemas ni con Hacienda ni con el banco y cómo puedes evitar cualquier tipo de bloqueo en tu cuenta bancaria. Como sabéis, muchos de vosotros tenéis toda la estrategia preparada, tanto de inversión, de cómo tengo colocadas mis criptomonedas para este bull run, como de operativa fiscal, cómo voy a tributar estas ganancias que voy a tener. Pero hay un tercer punto que me habéis pedido en el grupo de Telegram que ya hablara sobre ello, que es puramente la bancarización. La operativa consiste en coger las criptomonedas que nosotros tenemos en un exchange, en una wallet, de forma descentralizada o de forma centralizada, independientemente de si ha pagado impuestos o no, y cómo esas criptomonedas las cambiamos, las permutamos o como queráis llamarlo, a fiat, a moneda convencional, y las podemos bancarizar a nuestra entidad financiera, a nuestro banco y tener euros, de tal manera que te puedes comprar una casita o te puedes comprar lo que tú quieras, pero ya tendrías unas criptomonedas que han pasado a ser moneda fiduciaria. Como sabéis, os he preparado otra vez otra tablilla de las que me gustan en la cual vamos a analizar todas las maneras en las cuales nosotros podemos estar custodiando o que alguien custodia por nosotros unas criptomonedas y cuáles son las plataformas que podrían usar a modo de ejemplo, qué conocimiento tendría Hacienda sobre estas plataformas, cuáles serían las eventuales contingencias en materia de blanqueo de capitales, es decir, de que te puedan bloquear la cuenta, y cuáles serían las mejores maneras de bancarizar estas criptomonedas, ya sea avisando al banco o haciendo el cash out directamente. Lógicamente, para todas estas bancarizaciones vamos a hablar de criptomonedas que nosotros tenemos y queremos bancarizar a partir de 5.000 euros, por ejemplo. Es decir, no estoy hablando aquí a nivel de tarjetas, es decir, de tarjetas cripto que vayan directamente a los USDT que tú tengas o directamente al fiat que tú tengas, que esto hay muchísimas otras opciones, que de hecho también puedo hacer un vídeo si me lo pedís aquí en comentarios, sino lo que voy a hacer va a ser hablar de cómo bancarizo cantidades a partir de 5.000, 6.000, es decir, este tipo de cantidades. Pues bien, yendo de más custodio a más autocustodio, vamos a hablar de la primera forma en la que tú puedes tener criptomonedas. La primera forma es que tú las tengas en una entidad financiera convencional de tu país. Por ejemplo, en este caso pongo Morabank, que sería un banco cripto-friendly de Andorra, ¿de acuerdo? ¿Qué te ofrecen este tipo de bancos que no están obsoletos? Como sabéis, lo hemos contado en otros vídeos de cómo los bancos o hasta su actividad cada vez se está apartando más, es decir, se está volviendo un mero intermediario y si no dan el punto de más a ofrecer servicios cripto, se van a quedar obsoletos. Ya sea por un lado por el Bitcoin que tú puedas autocustodiar o por las CBDCs y el euro digital que va a haber un futuro, pero al final la entidad financiera estaría en medio. Entonces, tenéis que tener en cuenta de que los bancos directamente informan a Hacienda, es decir, todas las operaciones que tú realizas, cuando tú envías dinero al mundo cripto o lo recibes, hay una notificación, hay un aviso a Hacienda del banco Hacienda. De tal manera que todas las criptomonedas que nosotros tenemos en el banco, Hacienda sabe que las tenemos. Así como en el caso que no lo he dividido si el banco estuviera en el extranjero. Si este banco estuviera en el extranjero, no informaría a Hacienda Española sobre el cash in, cash out. Esto lo informa el banco local. Pero lo que sí informaría el banco extranjero, si está en un país de CRS, informaría de forma automática de todas las operaciones que yo he realizado. Pasa que en un futuro sí que habrá el CRAF, que será el equivalente al CRS en cripto. De tal manera de que si tú operas en un banco local de tu jurisdicción, Hacienda sabe los movimientos que haces, y si operas en un banco extranjero, si está en un país CRS, los movimientos fiat sí que lo sabe, y los movimientos cripto en un futuro. Entonces, ¿cómo puedo tener yo bitcoins en mi banco? Pues los puedo tener directamente en un fondo que tengan, los puedo tener directamente depositados ahí, y con ese, o dejándolo de colateral que me den un préstamo colateralizado en esos bitcoins, lo puedo tener porque puedo tener una cartera de criptomonedas dentro del banco, y servicios de RTO, es decir, de que yo he pedido al banco que me compre unos bitcoins y estos bitcoins son los que me han dado. Es decir, puedo tener el banco de estas maneras. De tal manera que cuando yo quiero bancarizar unas criptomonedas que ya tengo en el banco, digamos que no hay ningún problema, porque simplemente serían como materializar unas acciones. Es decir, yo cojo mi cartera de criptomonedas del banco y simplemente lo que hago es pasarla a euros, de tal manera que el banco no me podría dar ningún tipo de problema con la bancarización en la medida en que son ellos los que me han realizado las operaciones. En todo caso, vamos ahora al siguiente punto, un neobanco. ¿Qué diferencia habría entre este neobanco, que puede ser español o extranjero, con este banco también español o extranjero? La diferencia más rápida es que es un banco digital, es decir, como todos sabéis, es un banco mucho más rápido, mucho más barato, no tiene comisiones, pero sí que tiene un punto de
de más autogestión, porque tú mismo tienes que controlar qué es lo que estás haciendo, porque por mucho que tengan servicio de atención al cliente, no tiene ni oficinas físicas, ¿vale? De esta manera aplica lo mismo que aquí, es decir, si este neobanco está en España, Hacienda sabe exactamente lo que estoy haciendo. Si por el contrario está en el extranjero, un país CRS, entonces informaría de forma automática los movimientos que yo haga en fiat, ¿vale? Y en un futuro con cripto, el SEPLAC, el blanqueo sería lo mismo. Podemos hacer el cash out de criptomonedas a euros con este intermediario sin que haya ningún tipo de pregunta adicional, porque tú eres quien me lo ha gestionado todo, de tal manera que con estos de aquí el cash out sería directo. Nos vamos por otro lado a un CEX en España, por ejemplo Bit2Me, ¿de acuerdo? Cuando yo realizo operaciones en un CEX en España, ya no estamos hablando de un banco ni un neobanco, ya estamos hablando de un exchange, es decir, esta plataforma de aquí está especializada en criptomonedas, cosa que estas plataformas de aquí, su histórico siempre ha sido moneda fiat. ¿Cuáles serían las contingencias con Hacienda o con el SEPLAC? Lógicamente estamos hablando de un mundo centralizado, en el cual nosotros, porque es una decisión tuya, tú decides no autocustodiarte, que digamos, bueno, autocustodiarte por aquí, sino que lo que haces es que te presten este servicio. Es decir, yo prefiero que haya esta persona de aquí que me gestione o me custodie mis criptomonedas y yo simplemente entrar con una contraseña y tener una serie de derechos y obligaciones, que no autocustodiármelo, de tal manera de que aquí si tengo un scam o sufro una pérdida lo voy a perder todo, y aquí la responsabilidad la tienen ellos. Lógicamente, esto es informa de Hacienda y esto no, porque eres seudónimo, este más de aquí. En todo caso, esto al final es una operativa, es decir, que un exchange, por ejemplo en este caso Bit2Me, que como hemos dicho, envía 172 y 173 porque está en España, informa Hacienda de los saldos y movimientos que está realizando, no significa que tengamos que descartar este exchange, porque es un exchange que va muy bien. Yo cuando opero con criptomonedas que quiero que alguien me salvaguarde, que alguien me las custodie, que alguien me las gestione, pues me voy a un exchange centralizado. Y por otro lado, las criptomonedas que quiero autocustodiar y las que quiero organizar yo y que nadie sepa nada, las tengo de otra manera. En todo caso, las dos opciones son compatibles. Lo que yo no encuentro bien o yo nunca recomiendo es la opción del medio, es decir, me voy a un exchange, es decir, quiero facilidad, pero este exchange que no tenga KIC, que esté en una isla muy rara, que no sé qué, básicamente porque el riesgo de perderlo todo es muy grande. Por tanto, esta opción no la recomiendo tanto. Entonces, si tenemos criptomonedas en Bit2Me, por ejemplo, o en exchange en España, sería lo mismo. Hacienda sabe lo que estamos haciendo, 172 y 173, y para el blanqueo aquí sí que habría un punto de más, es decir, en estos casos de aquí nosotros estamos cogiendo unas criptomonedas que ya tenemos en el mismo banco, de tal manera que es el primer banco el que tiene la criptomoneda que luego me la transforma en fiat. Por el contrario, en Bit2Me no es un banco, es un exchange, de tal manera que esa criptomoneda que tenemos en Bit2Me tendrá que acabar en nuestra entidad financiera de fiat, de tal manera que habrá un paso adicional que no está en este paso de aquí, de que tendremos que acreditarle a nuestro banco tradicional de dónde viene ese dinero. ¿Cómo lo haremos esto? Pues yendo a Bit2Me y nos descargaremos o bien los CSVs, es decir, todos los extractos de operaciones que ya hemos realizado, a fin de poder acreditarle a nuestro banco tradicional de dónde viene ese dinero y que no se piensen que soy un delincuente. Y por otro lado, acreditarlo en base a justificantes, depósitos o más información que te pueda dar Bit2Me. Lógicamente de aquí, por el programa del CEX te lo podrás descargar y en principio no tendrían que darte ningún problema. Recordad que aquí estamos analizando el impacto fiscal, es decir, si tú ahora te aparecen 10.000 euros en la cuenta, lo normal es que Hacienda te pregunte y te diga, oye, ¿de dónde viene este dinero? ¿Tienes que pagar impuestos? Y por otro lado, aquí lo que estamos analizando es el actual o blanqueo o bloqueo de las cuentas, es decir, te vienen 10.000 euros y el banco le da igual si has pagado o no has pagado. El banco lo que le importa es de que no estés traficando con armas. Entonces, si no estás traficando con armas, el banco te descongelaría ese dinero, pero eso es independiente del impuesto que tengas que pagar. De hecho, una batalla que yo tengo pendiente es de que si tú, por ejemplo, tienes, me lo invento, 20.000 euros de ganancias que no has tributado, coges estos 20.000 euros y vas al banco y los bancarizas, los envías ahí, el banco te va a parar y te va a decir, oye, ¿dónde vienen estos 20.000 euros? Entonces tú le aportas justificantes y dices, viene de aquí, de aquí, de aquí, y soy una persona con cara y ojos, no he hecho nada malo, ¿vale? Y el banco te va a decir, vale, ¿y dónde ha tributado esto? Yo creo de que es muy defendible la posición de que no he tributado esto porque no he querido. Porque al final, tributes o no tributes, es una infracción administrativa. Y técnicamente, aunque no estuvieran prescritas esas monedas, si tú vas al banco y le dices, oye, he hecho una infracción administrativa, es decir, no he pagado, el banco técnicamente te debería dejar operar con las criptomonedas y no bloquearte la operativa. Porque no has realizado ningún delito, has realizado una infracción administrativa, que es vía administrativa. En todo caso, aquí el banco, en muchos casos, le da igual y simplemente te bloquea o no te deja bancarizar, porque el banco es un negocio privado y quiere ganar dinero y hay un nivel de responsabilidad que puede no querer asumir, por tanto puede no dejarte operar con ellas.
En todo caso, esto sí que sería diferente si nos fuéramos al umbral del delito fiscal. Si estoy bancarizando más de 20.000 euros, imaginaos mucho más, y la contingencia sí que puede ser superior a 120.000 euros, que sería el umbral del 305 del Código Penal, entonces sí que el banco te diría, oye, hay un delito antecedente, hay un eventual blanqueo de capitales, no te dejo bancarizar tus criptomonedas. Continuando por aquí, vamos a hablar de un exchange que no esté en España, sino que esté en el extranjero. Por ejemplo, en este caso, Kraken. Kraken, como sabéis, no informa Hacienda, porque no realiza los modelos 172 y 173 que se realizaría Bit2Me porque está en España, y Kraken no lo realizaría porque no está en España. ¿Qué significa esto? De que Hacienda, de forma automática, no tiene información de los movimientos y los saldos que tú tienes en Kraken. Sí que lo tendrá con un requerimiento, como hemos estudiado en el vídeo que os voy a dejar por aquí, en el cual estudiamos cómo Kraken va a dar información a Hacienda o bajo qué circunstancias, ¿de acuerdo? Las circunstancias, y os lo resumo ya rápidamente, es bajo requerimiento. Si Hacienda te está investigando y va a Kraken y le pregunta, oye, Sergi Andrés, ¿qué tiene aquí? Pues Kraken diligentemente va a responder. ¿Por qué? Porque Kraken no es un chiringuito, Kraken tiene cara y ojos, y Kraken, si le viene el regulador tributario y le pregunta por alguien, pues va a responder. Si estuviera en un paraíso fiscal, fuera un exchange sin KIC y no tuviera cara y ojos, si fuera un eventual scam, entonces no contestaría o te daría 1.000 millones de papeles que no tienen sentido, ¿no? Por otro lado, si nos vamos al eventual bloqueo de la operativa, tened en cuenta que todo el dinero o las criptomonedas que nosotros tengamos en Kraken, tendremos un paso más adicional que no teníamos en Bit2Me, en el sentido que tenemos que ir a nuestro banco final y tendremos que explicarle de dónde viene este dinero. Lógicamente aquí hay muchos tipos de operativas, es decir, el dinero de Kraken lo puedes pasar a Nexo, de Nexo puedes hacer el cambio a euro, imaginaros, y de euros pasarlos a Wise. Ojo en este caso con bancarizar a neobancos, porque en muchos casos bloquean las operativas, como puede ser el caso de Wise, pero si haces el paso intermedio de Nexo, por ejemplo, hacer el intercambio de fiat a cripto, entonces no te ponen tantos problemas. Y luego tener en cuenta de esto, ya es una obligación tributaria tuya, de que si tú tienes criptomonedas en Kraken, no en Bit2Me que está en España, sino en Kraken, si tienes más de 50.000 euros a fecha 31 del 12, tendrías que hacer el modelo 721, que es el equivalente al 720, pero de las criptomonedas. Independientemente del exchange que utilices, del banco con el cual aprovisiones este exchange, hay una parte, la más importante de tu portfolio, que tienes que guardar en frío. Básicamente porque a nivel de seguridad no tiene nada que ver custodiar unas criptomonedas por parte de un exchange y que tú tengas un derecho de crédito, y por otro lado tener tú las claves privadas de forma offline, de forma salida de la blockchain, de tal manera que ganas un nivel de seguridad y un nivel de privacidad muchísimo más importante. Y para este tipo de hardware te recomiendo Ledger. Ledger, como vosotros sabéis, es de las empresas más punteras en hardware wallets y se dedica precisamente a tener dispositivos que almacenan tus claves privadas de forma remota, de tal manera de que cuando tú quieres interactuar o realizar cualquier tipo de operación, tienes que conectar el dispositivo, que las claves privadas puedan acceder a la blockchain y en ese momento poder firmar transacciones. Yo creo que es bastante básico, pero recomiendo a todo el mundo que, sin perjuicio de las plataformas que uses, de toda la trazabilidad como la tengas hecha, sobre todo lo que sea la mayor parte de tu capital, guárdala en frío siempre. Dicho esto, volvemos al vídeo. Y finalmente nos vamos a ir aquí a lo que son las wallets autocustodiadas de criptomonedas. De esta manera, si nosotros tenemos en una wallet de MetaMask, por ejemplo, es un ejemplo tonto, en el cual nosotros tenemos criptomonedas, vamos a ver cómo podemos bancarizarlas. En primer lugar, ten en cuenta que Hacienda no tiene ningún tipo de conocimiento. Sí que tendrá conocimiento cuando yo declare en renta eventualmente todas las ganancias que haya tenido aquí. Recordad igualmente que esta obligación de renta aplica para todos estos. Pero aquí, en esta obligación de renta, es la única manera en que Hacienda puede tener conocimiento de estas operaciones que he realizado, porque soy yo que te digo lo que he hecho. En cambio, en este caso, independientemente de que yo te diga si lo he hecho o no lo he hecho, tú ya lo sabes porque esta gente te lo ha informado. En todo caso, si te investigaran, tened en cuenta de que estos son wallets trazables, es decir, ya sea porque las criptomonedas que están aquí han venido de aquí, entonces cuando aplique, por ejemplo, la Travel Rule, tendrán que identificar a partir de 1.000 euros quién es el beneficiario de esto, es decir, a ver, la Travel Rule va a ser de aplicación a partir de diciembre, si no recuerdo mal, en la cual cualquier operación que tú realices desde un CEX a una wallet, tendrás que identificar quién es el dueño y señor de esta wallet, es decir, doxearla o pasar un KIC, de tal manera que este CEX tendrá conocimiento de quién es el identificador de aquí, de tal manera que, por tanto, esta wallet será trazable. Ahora mismo no aplica, pero que lo sepáis. De igual manera, a nivel puramente on-chain, si he comprado criptomonedas a un banco, lo he pasado a un neobanco, de ahí a un CEX y luego a una wallet, lógicamente el caminito está trazado. Simplemente tienes que ir preguntando uno por uno.
que esto no significa que sea una información directa que tenga Hacienda para el tema de los impuestos, pero en caso de investigación, simplemente on-chain puedes ir saltando y lo vas a encontrar, porque es trazable. De esta manera, a nivel de banco, sí que cuando vayamos a bancarizar tenemos que contar cosas. ¿Por qué? Porque serán unas criptomonedas que vendrán de una wallet que se tendrán que pasar a un exchange o a un programa para intercambiarlas por moneda euro, y luego por otro lado tendremos que venderlas. Por eso mismo al banco le tendremos que explicar de dónde vienen las criptomonedas, nos tendremos que bajar el CSV, y por eso os recomiendo muchas veces hacer el programa de CoinTraking independientemente de si vamos a tributar o no. Básicamente porque tendremos de una forma clara y explicativa cómo poder explicar a un tercero de confianza, en este caso un banco, de dónde vienen las criptomonedas y cuáles son las operaciones que he hecho, independientemente de si he tributado o no. De esta manera, cuando yo al banco le explique de dónde vienen estas criptomonedas, de dónde viene este 1.000.000 de euros que quiero bancarizar, cuáles son las operaciones que he realizado, tengo muchos más números que me dejen bancarizar sin bloquearme la operativa. Cosa que si no tengo manera de explicarle de dónde vienen esas criptomonedas, voy a tener un problema. Y finalmente nos vamos a ir ahora a las wallets seudónimas, es decir, wallets que han sido aprovisionadas de forma anónima, que no se han vinculado con ningún tipo de servicio y por tanto seríamos seudónimos, ya sea en este caso porque han entrado al mundo cripto vía peer-to-peer, por hodl, una historia de estas, o simplemente porque dentro de la operativa he realizado coinjoins, he operado con monedas de privacidad reforzada o simplemente he hecho maniobras para salvaguardar mi privacidad financiera. En este caso, lógicamente, Hacienda es imposible que tenga conocimiento de lo que yo estoy realizando. Básicamente porque estoy salvaguardando al máximo mi privacidad financiera, que me gustaría hacer también un vídeo para explicaros cómo se hace. De esta manera, la única manera en la que Hacienda puede tener conocimiento de todo lo que yo tengo aquí es cuando yo lo declare en renta. Si yo declaro en renta sobre las ganancias que he tenido en un año o en eventual patrimonio de todas las operaciones o los eventuales saldos en patrimonio que tengo aquí, por mucho de que sean anónimos, en ese momento se desanonimizarán cuando yo declare lo que tengo de forma anónima. En todo caso, también aquí recordad que hay un límite, es decir, una cosa es peer-to-peer y coinjoins y la otra son mixers y tumblers, es decir, hay operativas que al banco no le gustan, y no le gustan porque el banco no entiende que tú puedes usar, por ejemplo, un mixer para salvaguardar tu identidad y que nadie sepa lo que estás realizando, porque un banco, a la que ve que tú has realizado según qué tipo de operativa de salvaguardar tu privacidad, el banco puede pensar que eres una persona muy mala, porque tú cuando tienes criptomonedas en una wallet y por ejemplo tienes XMR, lo has pasado por 50 mixers, el banco le puedes explicar de que esto es para que nadie sepa quién eres, y es correcto. El tema está que estás haciendo la misma operativa que Compliance está acostumbrada a ver para los criminales, de tal manera que cuando vayas al banco con estas criptomonedas que vienen de aquí, es complicado que te lo acepten de primeras y tiene muchos números que te bloqueen la operativa, básicamente porque hay un riesgo que va a correr el banco contigo, y es un riesgo que no quieren correr, básicamente porque un banco eres su cliente. Un banco, cuando tú vas a un banco a bancarizar tus criptomonedas, el banco piensa, vale, ¿cómo le voy a cobrar a este hombre? Me va a pedir una hipoteca, le voy a cobrar comisiones por esto, por lo otro. Si no tiene manera de rascar y encima va a asumir un riesgo desmesurado porque las criptomonedas que le estás dando no sabe dónde vienen, entonces es cuando tienes muchos números de bloquear la operativa. En este caso, más que pasarles informes de CoinTracking, lo que se hace muchas veces es hablar con un experto, nosotros tenemos en el despacho, que son ingenieros informáticos, y entonces lo que te hacen son unos informes de trazabilidad perfectos para ir al banco y que te entiendan tu operativa. Y de hecho muchos bancos, por ejemplo Morabank o hay muchos otros, ya tienen este servicio interiorizado y este informe te lo hacen ellos, y lógicamente te lo cobran o no te lo cobran en función de lo que sea. De esta manera este perito es el que haría un informe y acreditaría de dónde viene o sale el dinero. Y finalmente recordar que todas estas operativas que estamos hablando hoy solo a nivel de bancarización, es decir, como a nivel del banco, se tienen que juntar con la operativa fiscal de cómo lo hago para pagar menos impuestos, porque una cosa es que no me bloquees la operativa, que es lo que hemos analizado hasta aquí, y otra cosa es cómo yo no pago impuestos. Recordar que hay técnicas de prescripción, hay técnicas de cambios de residencia fiscal, con la cual tú puedes pagar muchísimo menos o simplemente directamente no pagar por estar exentas. Y recordad también que este vídeo es el cuarto vídeo de la saga que hicimos de cómo entrar, cómo operar y cómo salir del mundo cripto, salir a efectos fiscales, y esto sería la bancarización. Por tanto, y como conclusión, recordad siempre trazar todo lo que hagáis en criptomonedas. Si tú operas de forma centralizada
avanzada será mucho más fácil poder bancarizar sin que te pongas problemas, y cuando tú realices operaciones de forma más seudónima o salvaguardando tu privacidad financiera, recuerda que tienes que tenerlo todo muy bien trazado, porque si no vas a tener problemas cuando quieras bancarizar tus criptomonedas en un banco y te puedan bloquear la operativa. Igualmente, recordad que tenemos también otro vídeo explicando solo cómo puedo desbloquear mi cuenta bancaria si un banco me la ha bloqueado, y recordad que estoy aquí para ayudaros, así que si no queréis perderos ningún otro vídeo, suscribiros al canal, básicamente porque YouTube me dice que 7 de cada 10 viewers no están suscritos, y entrar en el grupo de Telegram, con el cual me podréis pedir que haga vídeos como este que la comunidad me ha pedido que hiciera. Así que un saludo por aquí y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!